Ser minero. Nos vamos ahora hasta Sabero, como todos los lunes, para encontrarnos con el director de su Museo de la Minería y de la Siderurgia, Roberto Fernández, y este es nuestro tiempo semanal de Ser Minero. Roberto, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días, pues estupendamente. Bueno, decía que nos íbamos hasta Sabero, pero en realidad el invitado de esta semana lo tengo yo aquí en el estudio. Sí, lo sé. Y lo tienes porque la semana pasada celebramos en el museo la primera sesión del seminario Guardianes del Patrimonio Minero. Bueno, es un seminario que tiene un objetivo claro, que es ir conociendo pues a los diferentes agentes que están involucrados en la protección, el cuidado, la rehabilitación o la gestión del patrimonio minero, y conocerles a ellos y también su opinión sobre cómo actuar en este patrimonio en cada uno de esos ámbitos. Y en esa primera sesión tuvo como protagonistas a los arquitectos Andrés Rodríguez y Susana Balbuena, que son del estudio Leonés Rodríguez Balbuena, premio, entre otros muchos, Europa Nostra de Patrimonio. Y como nos pareció muy interesante lo que allí contaron, pues hemos invitado hoy a Ser Minero a Andrés para que comparta esas reflexiones con los oyentes. Uh-huh. Bueno, Andrés, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenos días, vamos, perdón. Porque Andrés de Patrimonio sabe un rato, con él hemos charlado ya de vez en cuando aquí en nuestro Hoy por Hoy. Hoy vamos a hacerlo específicamente sobre patrimonio industrial y minero, pero bueno, estábamos aquí hablando a micrófono cerrado, que estáis detrás, por ejemplo, de la próxima intervención, ¿no?, que se va a hacer en el complejo de la azucarera de León, pero en el pasado hemos hablado también de la intervención en el mercado de abastos, habéis trabajado también en San Pedro de Eslonza, ¿no? En fin, tantas y tantas cosas, pero vamos a hablar hoy específicamente de patrimonio minero, ¿no, Roberto? Pues sí, y yo creo que lo primero que tenemos que preguntarle a Andrés es, bueno, ¿cuál es el papel que tenéis que tener los arquitectos en este patrimonio minero de nuestras cuencas? Bueno, esto sí que es una pregunta ya para arrancar con fuerza. Bueno, los arquitectos, hombre, yo creo que los arquitectos han tenido una forma de actuar sobre el patrimonio que ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. O sea que desde aquella figura que el arquitecto personalizaba un poco todos los cambios que se iban a hacer sobre una intervención de carácter patrimonial, pues ahora yo vería la figura del arquitecto, la veo más como un mediador, como una figura de intermediario quizá entre lo primero de un equipo multidisciplinar que afronta una intervención desde diferentes disciplinas y perspectivas, ¿no? Y no desde una perspectiva única. Pero luego, más importante quizá todavía sería esa labor del arquitecto como mediador entre la población, la ciudadanía y la intervención que se quiere plantear o los propios bienes que tienen en su zona, ¿no? Y esa labor de mediador ahora mismo pues consiste un poco en hacer que recoger un poco todos los intereses que se plantean sobre los bienes patrimoniales y proponer unas actuaciones, pero desde un punto de vista, como digo, liderando un poco un cambio, pero sin imponer unas condiciones determinadas, sino simplemente dirigiendo y coordinando las actuaciones que se pueden plantear. Bueno, diría que ha salido indemne de la pregunta, que era complicada, Roberto. Bueno, yo creo que también Andrés, cuando contesta así también es porque es muy consciente de la fuerte carga emocional, ¿no?, que todavía sí, este patrimonio tiene, ¿no?, entre la gente que habita en su entorno, ¿no? Hombre, desde luego, si hablamos además de patrimonio minero, patrimonio industrial, la carga emocional es brutal, porque digamos que es un patrimonio que todavía está vivo, o sea, que permanece vivo. Hay que pensar que el desmantelamiento de las térmicas de aquí en León, de La Robla y de Compostilla, se produce en el año 2020, o sea, hace 5 años de esta intervención. Entonces, desde luego, la carga emocional que todo esto tiene es brutal. El otro día en Sabero, cuando estábamos en la intervención en el museo,
una señora del público se acercó después a contarnos cómo ella recordaba llevar a su padre primero y a su marido después la comida a la mina, ¿no? A la salida de la mina. Y el recuerdo que eso le provocaba a ella y cómo ella reaccionaba a todo esto y tenía una memoria muy activa y muy clara de todo este pasado, ¿no? O sea, que no es tanto un pasado, que es casi un presente. Es un presente, entonces cualquier intervención que se haga tiene esa componente emocional muy importante que siempre se tiene que tener en cuenta. Y luego también, Andrés, yo creo que la singularidad, ¿no?, de este tipo de patrimonio, porque es un patrimonio a veces inmenso, que son grandes naves, grandes lavaderos, a veces muy muy pegado a la población. Es un patrimonio también de carácter industrial, ¿no?, que también por sus estructuras, yo creo que eso también condiciona bastante la intervención de los arquitectos, ¿no?, en este patrimonio. Bueno, el patrimonio industrial es muy singular y tiene, desde luego, un carácter simbólico muy importante. O sea, ha sido una fuente de trabajo durante muchos años, durante siglos prácticamente, y tiene una carga simbólica muy representativa. Entonces, es verdad que este patrimonio industrial requiere unas condiciones de intervención singularizadas o personalizadas, y que parten de una visión de conjunto. Tienes que tener una visión porque el patrimonio afecta, digamos, a un territorio completo. Entonces no puedes hacer actuaciones puntuales o concretas solamente en un elemento singular, sino que tienes que hacer un planteamiento general de cómo vas a reorganizar todo ese paisaje cultural que se genera en torno al mundo minero y al mundo, en este caso, pues en Sabero, el mundo de la siderurgia también, ¿no? Y eso hace que la forma de enfrentarte a este tipo de rehabilitación sea muy particularizada y muy personalizada. Y el otro día comentabais en la sesión del seminario, tanto Susana como tú, una cosa con la que yo estoy bastante de acuerdo, ¿no?, que es que a veces intervenir menos o intervenir lo justo es intervenir mejor, ¿no? ¿En qué sentido lo aplicamos a este tipo de patrimonio? Sí, pero bueno, más o menos le hemos entendido la pregunta, aunque al final haya ocurrido algo raro. Sí, nosotros partimos de esa premisa del menos es más, ¿no?, a veces, pero quizá lo planteamos así desde el punto de vista de la humildad de la intervención. Es verdad que hay las actuaciones que se plantean sobre el patrimonio tienen que intentar conservar lo que ya existe y dejar una lectura clara de lo que hay. Sobre todo, lo digo desde el punto de vista de la humildad, porque yo creo que hay que dejar abierta la posibilidad de que las futuras generaciones hagan su propia interpretación de lo existente. Entonces, si nos vamos a las teorías más antiguas, quizá de rehabilitación, que lo que intentaban hacer era una copia literal de lo que había y recuperar exactamente lo que había, o lo que ellos interpretaban que podía haber, ¿no?, porque ahí también habría diferencias, ¿no?, de lo que ellos pensaban que podía ser aquello y lo recuperan íntegramente. Que muchas veces se daba este segundo escenario, ¿no?, que planteas. Efectivamente, muchas veces, demasiadas veces, se hace una reinterpretación de lo que se considera que podía ser y se reconstruye pues fielmente a su idea de lo que son las cosas. Frente a esta teoría, nosotros planteamos este menos es más en el sentido de incorporar lo menos posible, o sea, dejar fielmente visible lo que ya existe para que todo el mundo lo pueda reinterpretar en el futuro y lo puedan ver desde otra perspectiva distinta a la nuestra, y entonces en ese sentido la humildad de dejar de pensar que lo que venga después puede tener otra visión, otra perspectiva diferente a la nuestra, y de esta forma buscar también la reversibilidad de lo que se hace. O sea, que lo que nosotros hagamos ahora sea fácilmente, dialogue con lo actual, pero sea fácilmente distinguible, y de alguna manera tú construyes una cosa nueva porque tienes que darle un uso, tienes que darle una forma de poder continuar a lo largo del tiempo, una protección, pero lo haces desde una perspectiva reversible, o sea, que pueda luego volverse marcha atrás si es necesario para poder recuperar lo realmente histórico, ¿no?, lo realmente importante. Y esta intervención, o esta rehabilitación también está muy vinculada al uso, ¿no?, que se va a dar a estos edificios, porque el otro día también hablábamos, y también me parecía importante, que no todo tiene que ser musealizable, no todos los bienes industriales, o en este caso mineros, tienen que ser elementos, tienen que ser museos, ¿no? Puede ser otras muchas cosas.
Sí, claro, el tema del uso quizá es uno de los temas más importantes, ¿no? Desde lo que hablábamos antes también desde el punto de vista emocional, pues qué usos le das a cada cosa, ¿no? Unos usos que tienen que tener un carácter simbólico también y conectar con la gente que lo va a gestionar y que lo va a utilizar. Ahí tenemos el ejemplo del Museo de Sabero, que yo creo que es un ejemplo muy interesante en la provincia de León de una muy buena gestión de un museo. Pero es verdad que si en Sabero, que es una cuenca minera, que es un valle entero, que está lleno de actuaciones importantísimas desde el punto de vista minero y siderúrgico, hiciésemos 3 museos, pues sería imposible la competencia, ¿no? O sea museos o centros de interpretación. Es importante concentrar las cosas en un punto concreto y diferenciar. O sea, si tú haces un museo en un sitio, excluyes que haya otro museo al lado, tendrías que hacer otro uso, buscar otro uso que además tiene que ser compatible con la identidad propia del lugar y tiene que de alguna manera conseguir la participación de los ciudadanos en ese uso concreto que se va a proponer, para que la gestión pueda ser fácil, ¿no? Porque tú puedes hacer una intervención concreta desde un punto de vista económico para mantener una actuación determinada, pues el Museo de Sabero o sus ampliaciones. Pero luego esto hay que mantenerlo a lo largo del tiempo. Y lo mismo que se hace con esto, se hace con los otros usos que puedas dar al distinto patrimonio industrial que hay en una zona. Y entonces tienes que darle esa dinámica de conseguir que la gente se implique y que la gente luego lo mantenga a lo largo del tiempo y se comprometa con ese patrimonio para que realmente sea un revulsivo a la situación de vulnerabilidad que se ha creado ahora mismo con la reconversión minera y del carbón. ¿Tenemos tiempo, si quieres, Roberto, para una cuestión más? Sí, nada, el último, pues plantearte que es muy importante, ¿no? El que este patrimonio minero, en la medida, como dices tú, de lo posible, saber que se puede mantener, cómo y que sea sostenible, pues permanezca, ¿no? Como elemento, además, dinamizador económico de estas zonas, ¿verdad? Bueno, yo creo que esta es la clave del patrimonio, ¿no? Utilizar el patrimonio como palanca de desarrollo. O sea, que tiene que ser un patrimonio que ayude a la recuperación, porque estamos hablando de que ahora mismo el patrimonio industrial y especialmente el minero está en el foco de atención. Hay unos programas de recuperación para zonas vulnerables. Estos programas están aportando un dinero, o sea que ya ahora mismo existe esta voluntad de recuperación y tanto el Ministerio como la Junta de Castilla y León están haciendo una apuesta clara y directa por este asunto. Ahora, es verdad que hay que aprovechar este dinero de una forma razonable, utilizarlo bien para conseguir los efectos que se buscan, que no son otros que conseguir que la gente se identifique con el patrimonio que tiene, que se sienta orgullosa, que sienta ese sentido de pertenencia a un lugar y a una filosofía, y que el patrimonio de esta manera no sea solo mirar al pasado con nostalgia, sino que sea construir un futuro más sostenible, más justo y más conectado con la historia de la gente. Bueno, pues qué interesante tema, qué interesante debate el que nos ha planteado esta semana Roberto Fernández y nuestro invitado Andrés Rodríguez, arquitecto. Gracias por haber estado aquí y hasta la próxima. Bueno, gracias a vosotros. Un placer. Roberto, un fuerte abrazo, agradecido como siempre. Y muy contento de que haya grandes arquitectos preocupados por el patrimonio minero. Al próximo lunes. Claro que sí, enseguida llegamos a la hora. Gracias, Roberto. Adiós.